gusto saludarles. Mi nombre es Oscar Arbelo, estudiante de Ingeniería en Sistemas Extensión Caracas. A continuación presentaré una breve explicación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas conocidas por sus siglas FODA de la programación orientada a objetos. En primer lugar, ¿qué es la programación orientada a objetos? Es una manera de programar más específica donde se organiza el código en unidades denominadas clases, de los cuales se crean objetos que se relacionan entre sí para conseguir los objetivos de las aplicaciones. Debemos tener claros varios conceptos básicos de la programación orientada a objetos, para así poder entender su funcionamiento básico. Entre ellos tenemos clase, objeto, atributo, método y evento. Entendamos entonces dichos conceptos con un ejemplo. Podemos observar el perro, y un perro entra en la familia de mamíferos llamados cánidos. Esto quiere decir que los perros tienen características comunes con otros cánidos, como el poseer 4 patas, son digitígrados, poseen poderosas mandíbulas y también poseen una cola. Es decir, un perro hereda todas las características de todos los cánidos, que son las características que los hacen comunes. Entonces, cuando decimos cánido, sabemos que nos referimos a algo con 4 patas, una cola, poderosas mandíbulas y otras características más. Todos entendemos claramente que la palabra cánido se refiere a alguna cosa que cumple con unas características específicas y se comporta de una forma concreta. No es más que una palabra, pero nos permite clasificar las cosas. Sabemos que un perro es un cánido y que un elefante no lo es. La clasificación es algo que hacemos todos los días y a cada momento. Cada vez que decimos que algo es alguna cosa, estamos clasificándolo y asociándolo a una clase específica. En la programación orientada a objetos ocurre de la siguiente manera. Podríamos escribir la clase cánido colocando todas las características que poseen, como el peso, el color, el tamaño, patas y cola. Esas características en lenguaje de programación orientada a objetos las llamaremos atributos y serán entonces los atributos de la clase cánido. Los cánidos tienen también ciertas acciones específicas, como el comer, dormir, correr y cazar. Todas ellas las llamamos métodos. Por último, sabemos que los cánidos reaccionan a ciertos sucesos como el peligro, atracción y la defensa. A estos sucesos les llamaremos eventos. Una clase es el equivalente a un concepto o a una idea. Por ejemplo, estos conceptos pueden ser interpretados en la programación orientada a objetos de la siguiente manera. La palabra cánido, que en nuestro caso representa una clase, posee características específicas representadas dentro de la clase como atributos, los cuales serían el ancho, el color, entre otros. Los mecanismos o acciones son representados dentro de la clase como métodos, los cuales serían en este caso el comer, el dormir y correr. Los sucesos son representados dentro de la clase como eventos, y en ellos están el peligro, la atracción, la defensa, entre otros. Recordemos que una clase es el equivalente a un concepto o a una idea. Observamos entonces a la clase cánido con su nombre, atributos, métodos y eventos. Esta clase representa la idea general que se tiene sobre los cánidos, es decir, una clase encapsula todos los atributos y los métodos comunes de un conjunto de objetos similares. Al ser la clase un concepto o una idea, un objeto es la instancia de una clase. En otras palabras, el objeto es la representación en concreto y específico de una clase. Para la clase cánido, un perro con cierto peso, color, patas, cola, pelo, es la instancia de la clase. Es decir, un perro es un objeto de la clase cánido. El perro es una representación concreta y específica de la clase cánido. Con esto entonces tendríamos una base en los conceptos básicos manejados en la programación orientada a objetos. La idea principal de la programación orientada a objetos es un conjunto de objetos que interactúan entre sí y que están organizados en clase.
Todos los lenguajes de programación orientada a objetos proporcionan mecanismos que ayudan a implementar el modelo orientado a objeto. Estos principios o propiedades fundamentales son la abstracción, que es el proceso de capturar los detalles fundamentales de un objeto mientras se suprimen o ignoran los detalles. La abstracción proporciona un mecanismo crucial para permitir que las personas comprendan, se comuniquen y razonen sistemas complejos. El encapsulamiento es el proceso de ocultar todos los detalles de un objeto que no contribuyen a sus características esenciales. La ventaja principal del encapsulamiento es que proporcionan al programador libertad en la implementación de los detalles del sistema. La única restricción que tendrá el programador es mantener la interfaz abstracta que vean los usuarios externos. Polimorfismo es el proceso mediante el cual un objeto adquiere las propiedades de otro objeto. Es la propiedad que permite enviar el mismo mensaje a objetos de diferentes clases, de forma que cada uno de ellos responde a ese mismo mensaje de modo distinto dependiendo de su implementación. Y por último, tenemos a la herencia, que es el proceso mediante el cual un objeto adquiere las propiedades de otro objeto. Pasamos ahora a lo que son las FODA, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la programación orientada a objetos. Fortalezas. En primer lugar tendríamos la reusabilidad, es decir, si diseñamos de forma concreta las clases, se pueden utilizar en distintas partes del programa y proyecto. El fácil entendimiento de la lógica del programa. La modificabilidad, que es la facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos de una forma muy sencilla. La reducción de código redundante, donde los objetos pueden tener varios atributos. Aísla fácilmente errores. Esto se debe al dividir el problema en partes más pequeñas, podemos aislar mucho más fácilmente los posibles errores que puedan surgir. Y por último, tendríamos el bajo acoplamiento y la alta cohesión, donde gracias a la modularidad, cada componente o módulo de un desarrollo tiene independencia de los demás componentes. Entre las oportunidades que nos ofrece la programación orientada a objetos, tendríamos la demanda de profesionales expertos en este tema ha crecido exponencialmente y con ella los diferentes matices y habilidades requeridas para su desarrollo. Mejora significativamente tu currículum al desarrollar tu experiencia en el mundo de la programación orientada a objetos. Un experto en esta área puede trabajar en muchos tipos de organizaciones y son las miles de oportunidades de trabajo disponibles a nivel mundial. Como debilidades, tenemos el cambio en la forma de pensar y analizar de la programación tradicional a la orientada a objetos. Necesidad de utilizar bibliotecas de clase obliga a su aprendizaje y entrenamiento. Como tercera debilidad, tenemos la lentitud en la ejecución de programas. Los programas no pueden ser moldeados enteramente por la programación orientada a objetos. Y como última debilidad podríamos nombrar los objetos requieren una extensa documentación y los objetos al ser abstractos pueden no coincidir la visión de un programador a otro. Amenazas. Hay que ser muy cuidadosos en la creación de los objetos, ya que de ello dependerá el éxito de nuestro proyecto. Un error en estas primeras definiciones podría resultar catastrófico. Precisamente el secreto de esta técnica está en la correcta definición inicial de los objetos. Problemas en la reutilización de código. Cuando se trabaja en un proyecto nuevo y se necesita reutilizar una fantástica clase desarrollada en otra aplicación previa, no te puedes llevar solo la clase, sino que necesitas toda su jerarquía por debajo de ella, superclases hasta la clase base. Además, no solo necesitas la superclase, sino cualquier otra clase interfaz utilizada dentro de esta superclase. Y por último,
la alta dependencia de las clases base. Ciertos cambios en la clase base pueden llevar a problemas graves en las clases que heredan, sobre todo si el comportamiento de los métodos depende de otros y la dependencia es modificada. Es todo, gracias por su atención.